nuevo podcast de Factorial. Hoy estamos con José Burgos. José es el creador y también CEO de Fresh People, que es una empresa, José, decilo vos que lo decís mejor que yo, por favor, que ponen, ¿cómo es? Nosotros nos consideramos una agencia que ayuda a las empresas tecnológicas a poner la gestión de personas en el corazón del negocio, ¿no? La gestión de las personas en el corazón del negocio. Me encantó. Y hay un tema súper importante y súper lindo que quiero hablar hoy con vos, que es el desarrollo de talento. La verdad es que estamos viviendo un montón de cambios y un montón de cosas y creo que hay como dos paradigmas ahora, ¿no? Como lo que sería el old school o lo que se hizo siempre o lo que se pensó en relación al desarrollo del talento y lo que son las nuevas tendencias. Me encantaría tu punto de vista al respecto, José, y que hoy ahondáramos mucho en este tema y sobre todo, ¿sabes en qué? ¿Cuál es el impacto del negocio en desarrollar talento? Que la gente realmente entienda cómo se relaciona una cosa y otra. ¿Qué te parece que hablemos de esto? Genial. Me apetece un montón. Muy bien. Pues arranquemos. Contame un poco primero, para vos, cuando decís desarrollar talento, ¿de qué estás hablando? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque fíjate cómo durante los años de formación que todos hemos tenido, cuando se ha hablado de desarrollo del talento, se nos ha hablado de cosas muy concretas, ¿no? Se ha hablado de formación, se ha hablado de obtener X skills, obtener X niveles de conocimiento en cosas que necesitaba el puesto o el negocio, y como mucho, ¿no? Nos hablaban de que había un camino para ir desarrollando todo eso. Claro, lo que nos estamos encontrando hoy en día es que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y que quizá todo lo que tiene que ver con desarrollo del talento está mucho más ligado a qué tipo de cultura tienes dentro de la organización y qué tipo de espacios tienes para que la gente crezca, y no tanto a formaciones concretas o eventos concretos durante el año, ¿no? José, te puedo hacer una pregunta, se me abre una incógnita muy grande acá. Si esto es así, no cualquier persona se puede desarrollar en cualquier lugar. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Yo creo que evidentemente estamos en un momento donde cada persona va a tener que encontrar el lugar donde realmente se pueda desarrollar, ¿no? Y el desarrollo va a ser una decisión muy individual de cada persona dentro de las organizaciones. Luego, si quieres, entramos un poco más en materia de qué diferencia realmente, desde nuestro punto de vista, estos approach más tradicionales o los más novedosos, pero la realidad es que en los entornos actuales las organizaciones no creo que tengan la responsabilidad de hacer que la gente se desarrolle, pero sí que tienen la responsabilidad de crear los espacios para que la gente se desarrolle también como ellos quieran, ¿no? Que es una de las cosas que podríamos hablar, si es obligatorio desarrollarse o no, ¿no? Claro, es un espacio de co-creación y me parece que es una decisión de ambas partes, ¿no? O sea, yo quiero crecer como profesional y la empresa en la que estoy me brinda un espacio en el que esto puede suceder. Suena como bastante idílico, ¿no? Pero la realidad, a ver, ¿por qué pusiste esa cara? No, que es idílico, pero luego cuando te planteas cómo funciona nuestra vida de forma orgánica, no funciona pensando en un momento concreto durante el año donde tú te sientas con tus amigos y dices, bueno, evaluemos como amigos cómo hemos sido este año y vamos a marcar un plan de desarrollo. Eso no es la realidad. O sea, van sucediendo cosas durante el año que te obligan, ¿no? a tomar una serie de decisiones, y cómo afrontes ese tipo de retos definirá a qué nivel de conciencia accedes, ¿no? Al final. Tal cual. Decime, perdón, te No, continúa, Mariana. No, que me parece interesante lo que decís, porque en realidad antes un poco la concepción era, bueno, hay un espacio en particular para el desarrollo, tenemos una formación de tal hora a tal hora, a tal día de la semana. A ver, el desarrollo de talento es algo que sucede constantemente, ¿no? Entonces, cuanto más lo normalizamos y más vemos qué cosas podemos atacar desde diferentes ámbitos, o sea, en actividades de engagement, en, no sé, mil cosas, ahora nos vamos a meter un poco más en tema, pero a lo que voy es, ya no es como algo tan estático, ¿no? O sea, como algo en particular que se hace dentro de una empresa. Siguiendo con el ejemplo de los amigos, imagina que hubiese un día al año que es el día de la evaluación del amigo o la formación para ser mejor amigo. No tiene demasiado sentido, ¿no? Me parece que es muy obvio que, bueno, ante cada circunstancia, cómo vayas evolucionando y cómo tú también como persona decidas tomar un camino u otro, pues va a definir qué tipo de amigo eres, ¿no? Pues en realidad en las organizaciones sucede algo muy, muy similar. Además, en un entorno tan cambiante, ¿no? Fíjate que hablamos mucho de que el entorno es volátil. Recuerdo la primera vez que hablamos, Mariana, en un podcast también con vosotros, en el que decíamos, ostras, si el entorno está cambiando, ¿qué hacemos a nivel interno, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido es pensar que a nivel interno tengamos que mantener estructuras
tan poco flexibles cuando lo que está sucediendo en el mercado y en todos los ámbitos del negocio es la necesidad de flexibilidad para estar en una adaptación constante. Tal cual. Te hago una pregunta, vos estás en contacto con un montón de empresas constantemente porque estás haciendo como intervenciones en diferentes lugares del mundo, incluso sé. Entonces, ¿cuándo identificarías vos que esto empezó a cambiar? ¿Cuándo el modelo antiguo o el approach antiguo de desarrollo de talento empezó un poco como a resquebrajarse, desde tu opinión? Mariana, yo creo que nunca nos lo hemos creído. La gente de recursos humanos nunca nos hemos creído ciertas cosas que estábamos haciendo. Yo recuerdo en la primera organización en la que trabajé, que con el tiempo tuve suerte de ser el HR Manager para toda España, hicimos una implementación de gestión por competencias y era algo que mientras lo estábamos haciendo todo el mundo estábamos súper hype, ¿no? Con esto, qué chulo, qué tal. Pero la realidad es que luego en la aplicación del día a día nadie o casi nadie acaba encontrándole valor, es muy complicado. Yo creo que era algo que se había hecho porque probablemente no había una forma mejor de estandarizar procesos. Además venimos, ¿no?, de una etapa en la que la estandarización, los procesos de calidad pues era la clave, ¿no?, para muchos negocios. Y bueno, eso tenía mucho sentido a nivel conceptual, pero la realidad es que a nivel operativo, que al final es donde se cuecen las habas, ¿no?, en la operativa del negocio, pues parece que no, parece que no. ¿Qué veías a nivel operativo que te hacía ruido? Tú imagina, ¿no?, cuando tú te sientas con una persona a ver su evaluación del desempeño, imagina, ¿no? Son conceptos que ya, pues, yo creo que todos sentimos que son muy grises, ¿no? Pero yo me sentaba con 22, 23 añitos a evaluar o a leer evaluaciones 360 y tenía siempre una sensación de que había una omisión de información muy grande, porque ni la gente estaba preparada para evaluar las cosas que le estábamos pidiendo, ni podían tener una foto global del último año o de los últimos 6 meses. Es casi imposible. Ahí, ¿qué entraba en juego? Pues entraba mucho en juego las relaciones que tenías, el momento de la compañía, el momento tuyo dentro de la compañía, y esas cosas eran las que realmente se estaban evaluando ahí, ¿no? Yo recuerdo una evaluación mía 360 que yo me indignaba con la evaluación y evidentemente había parte de razón, pero había otra parte donde decías, ostras, es que solo hay un 50% de las cosas que se están evaluando porque no hay visibilidad sobre otro 50%, ¿no? Entonces, hay algo aquí que no funciona, ¿no? ¿Crees, José, que esto también puede ser porque al centrarte en indicadores específicos que tenés que observar es un poco como achicar el rango de visión? Sí, 100%. Yo creo que Simon Sinek tiene una TED Talk o una conferencia donde lo explica muy claro, donde, ok, venga, vamos a poner el foco en el performance, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente entonces evalúas mucho el performance, pero es muy fácil encontrar quién es la persona que tiene un performance brutal, pero está cargándose la confianza de la organización también a la vez, ¿no? Creo que los modelos tradicionales de competencias, bueno, pues han intentado, ¿no?, pues poner ciertas competencias relacionadas con trabajo en equipo también en el foco de todo ese tipo de contextos, pero la realidad es que se queda muy pobre, ¿no? Imagina si para nosotros que nos dedicamos a la gestión de personas y hacemos un montón de recruiting, Mariana, muchas veces cuando te dicen ¿por qué esta persona y no la otra? Muchas veces, y seamos honestos, es cuestión de feeling, es cuestión de encaje, es cuestión de que dijo ciertas cosas en momentos concretos que te dieron un clic. Y te voy a agregar algo, y te voy a agregar algo que para mí no es menor, que es el tema de la inteligencia intuitiva, ¿no? O sea, que no me refiero a la intuición, una cosa mágica que baja, no, me refiero a la suma de las experiencias en mi vida en los últimos 20 años o 15 años o el tiempo que alguien lleve haciendo entrevistas, me ha dado o me ha dejado ver, claro, vos contratás un montón de personas enfocándote en un montón de cosas y después puedes seguir el performance y entonces empezás a sacar conclusiones y en base a eso empezás a tomar decisiones más rápido, normal, ¿no? Que en la vida los años, digamos, si pasan, que pasen con sentido. O el encaje con el propio manager, ¿no? Creo que nos ha pasado mucho que de repente pues tienes uno o una manager en un lugar concreto y sabes que hay tipos de personalidad que le funcionan mejor, tipos de personalidad que le funcionan peor, y ya lo que es para nota, ¿no?, es tener una conversación con esa persona para que trate de encontrar gente que balancee sus fortalezas y áreas de mejora, ¿no?, para que venga, ¿no?, con otra forma de entender el mundo y juntos hagan equipo. Eso es excepcional. Sí. Pero muchas veces
lo que venía a decir en definitiva es que es muy complicado pedirle a gente que no es ducha en este tipo de ambientes que evalúe. ¿La persona se muestra proactiva para ofrecer soluciones en el equipo? Oye, perdona, ¿de qué me hablas? Es que es un ejemplo típico, ¿no?, de gestión. Claro, bajémoslo a algo más concreto, algo que realmente tanto el manager como la persona puedan interiorizar y quedarse con algo de valor, ¿no? Porque si no, antiguamente yo siento que la gente se sentaba, escuchaba el feedback, o bueno, había diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Pero escuchabas el feedback y después te ibas y muchas veces la gente decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? ¿Y cómo sigo? Entonces, a ver, si volvemos un poco a lo que es old school, hablamos de poca flexibilidad, hablamos de un feedback que del todo no terminaba de ser como muy constructivo, que la gente de recursos humanos realmente no se lo creía, o sea, levanto la mano ahí con vos en eso. Y entonces, ahora, cuando hablamos de la nueva tendencia, ¿no? O sea, ¿qué es para vos esta nueva tendencia en desarrollo de talento? Fíjate, para mí hay un punto inicial que lo cambia todo. Y si quieres empezamos desde ahí, que es ¿cuál es el foco del desarrollo en el contexto tradicional y el contexto más innovador, ¿vale? O novedoso. En el tradicional, la organización que te está diciendo todo el rato, te está diciendo, oye, esta es la compañía de tu vida. Eso es lo que te dice la organización. Yo creo que todos, los que tenemos un poquito de experiencia y hemos estado en una organización pues más con un contexto más tradicional, sientes que lo que te viene a decir es esto, oye, aquí es tu oportunidad de crecimiento y desarrollo que no vas a tener en otro lugar y este es tu contexto y lo tienes que hacer aquí, etcétera, ¿no? Claro, en los contextos más novedosos lo que hemos aprendido, y el que no lo haya aprendido, pues que lo aprenda ahora porque es clave, es que va a haber muchas organizaciones de tu vida, ¿no? Y lo que tienes es, esta es tu vida en esta organización, es distinto, ¿no? Entonces, disfrútala, vívela, coge cosas y contribuye con otras cosas que sean positivas para ti y también sean positivas para la organización. Y oye, y habrá un momento donde tú decidas coger otro tren y dejes un montón de valor y te lleves otro valor. Y eso es lo que creo que es... Claro, es importante, ¿no? Porque al final los entornos de desarrollo tradicionales se han construido con un mindset económico, de miedo a incertidumbre. Tú haces esto y tendrás el siguiente paso, y luego haz no sé qué y tendrás el siguiente paso, y luego haz no sé qué y tendrás el siguiente paso. Y es algo que realmente ha hecho mucho daño, porque aún nos pasa a nosotros en muchas organizaciones que los equipos te dicen sí, pero dime qué tengo que hacer para llegar al nivel 3. Y dices, espera un momento, porque esto va de oye, ¿dónde quieres estar? ¿Tú quieres estar en el nivel 3? ¿Qué significa el nivel 3? ¿Qué tienes que hacer para llegar al nivel 3? ¿Cuánto de ti estás poniendo hoy? Vamos a valorar eso también, ¿no? Porque no tiene por qué tener un punto económico. Parece que en los contextos tradicionales desarrollarse es igual a gestión de equipo, es igual a aumento salarial, y con un puntito, si me lo permites, perverso, ¿no? Porque incluso es de status quo al final, ¿no? Promocionas a un nivel donde te relacionas con otro tipo de gente, las organizaciones tradicionalmente te daban cosas que te posicionaban en ese tipo de nivel, y ahora lo que estamos hablando es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Que lo interesante es ver cuál es el éxito psicológico de la persona dentro de la organización, cómo se quiere desarrollar, y probablemente encontremos que hay gente excepcional que como individual contributors pueden hacer maravillas dentro de la organización, y en otros tipo de organizaciones esta gente se estaba quedando fuera. Ya, pero te puedo hacer una pregunta. Hay algo que me surge de esto que vos me decís. Me encanta el nuevo approach, me encanta la palabra éxito psicológico, bueno, es un poco fuerte. Ahora la pregunta es, todo esto es genial en tanto y en cuanto lo podés bajar a algo concreto y explicarle a un comité ejecutivo, a tu CEO, a la persona a la que vos reportes, ¿no? Porque si no, es un poco como, bueno, ¿y cómo te fue? No, bueno, charlamos de la vida, vimos dónde quería estar, o sea, claro, como no puede quedar en el aire porque es un tema súper importante y porque, digamos, impacta directo en tu turnover rate y impacta directo en un montón de otras áreas. Si querés, luego nos metemos en eso, pero entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo bajas esto a la realidad? Ok, perfecto, la cosa de antes de los 1000 checks ya no va. Pero ahora estamos hablando de conversaciones, de mucho coaching, de mucho mentoring, de preguntas poderosas, de ayudar, de dar herramientas. Pero y luego, si tenés que escribirlo en un informe, por ejemplo, ¿qué haces? No sé si es tan importante escribirlo en un informe, ahora si quieres lo comentamos, pero para bajar este tipo de cosas, a donde hay que bajarlos es a la cultura y a los comportamientos. Y para eso, lo primero que hay que hacer es tratar de crear un contexto donde todo el mundo entienda que esto es valioso. Si no, evidentemente no va a funcionar. Me encanta. Para crear un contexto donde la gente se sienta valioso, sienta que esto es valioso, ¿qué hay que hacer? Pues en primer lugar tendríamos que
contar a todo el mundo este contexto, que la gente lo viva, que lo disfrute, que sean dueños de la creación del proceso, dueños y dueñas de la creación del proceso, porque evidentemente no es lo mismo pensar en, wow, desde HR, desde dirección han creado una ladera de comportamientos para 10 niveles, que luego si quieres hablamos si tiene sentido 10 o no, pero han creado esto y ahora yo tengo que evolucionar por aquí, versus, oye, nos sentamos todos juntos y vamos a crear qué tiene sentido. ¿Y qué tiene sentido para una persona que acaba de llegar a la organización y qué tiene sentido para una persona que gestiona 7 equipos diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos y cómo se relaciona eso con los valores y qué tipo de output tendrá el equipo? Y que pactemos juntos las normas del juego, que además, Mariana, son normas que podemos revisar en el tiempo, que ¿por qué no? Parece que cuando se implementa una gestión por competencias o este tipo de cosas es algo que te ha implementado probablemente una consultora, porque son trabajos que encima no son sexys de hacer en interno, y ya quedó ahí, y bueno, y la gente lo sigue. Yo creo que ese approach tiene que cambiar por completo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear cosas divertidas, chulas, que la gente entienda para qué sirven, y esa es la primera parte, que es ese aterrizaje en la cultura. O sea, nosotros ahora trabajamos con empresas, y me viene a la mente un manager en concreto que me dice, ostras, es que esto a mí me ha cambiado la vida, porque lo utilizo en mi casa, lo utilizo con mis amigos, lo utilizo en la organización, y de repente, y aquí viene la clave, he encontrado de qué hablar con mi equipo. A ver, dame el ejemplo concreto porque me estoy muriendo de la intriga. ¿Qué es esta herramienta o esto que él ahora puede aplicar en otras áreas? Tú pactas las normas y los valores y los compromisos con tu equipo. Lo que estás consiguiendo en definitiva es tener cosas de las que hablar. O sea, tú me comentabas, bueno, sí, pero yo puedo decirle a alguien, sí, pues estuvimos hablando en el one-on-one, estuvo bien. Ya, pero es que ahora tienes un contexto sobre lo que hablar, unos compromisos comunes, unos valores, unos retos que nos hemos fijado, y al final, hagamos lo que hagamos en cuanto al desarrollo, hay un factor clave que es hablar, tener conversaciones y conversaciones de calidad, y para que sean de calidad tienen que tener un lugar determinado, un contexto determinado, que todo el mundo sienta que ese tiempo es privilegiado para eso, ¿vale? Y que no sean una vez cada 6 meses, sino que sean muy constantes. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es que acaben en pactos, que acaben en compromisos. Si no tenemos eso, pues bueno, pues es un poco, oye, ¿qué tal te ha ido el día? Bien, pues he desayunado un sándwich, no sé, voy a ver qué como, tal. Eso no nos aporta nada, ¿no? Pero, oye, ¿cómo te ves en este reto? ¿Cómo te has sentido alineado con este valor? Mira, yo tengo este feedback porque en este hecho concreto vi esto, creo que lo podíamos haber solucionado de esta manera, de la manera en la que solucionamos tuvo este impacto. ¿Qué impacto podría haber tenido si lo hubiésemos hecho de otra manera? ¿Qué podríamos pactar para que en el futuro lo hagamos de otra manera? ¿O qué podemos hacer ahora? Claro, eso crea una relación de confianza que es lo que permite el desarrollo. Porque en esa conversación, donde la vulnerabilidad evidentemente es clave, ahí sí que puede salir, oye, mira, pero es que yo no tengo este conocimiento, o es que parte del equipo no tiene este conocimiento, o nos estamos planteando un reto, pero no hemos hecho antes algo similar. Y ok, y ahí es donde podemos encontrar pues formaciones, este tipo de cosas, ¿no? Me encanta lo que decís, estás hablando de un feedback altamente constructivo, o sea, básicamente tomás una situación del día a día que sucede cada semana, el one-on-one, y lo que haces es lo delimitas dentro de tu cultura específicamente, y después todas las preguntas que hiciste son súper valiosas, son las preguntas poderosas del coaching porque son todas abiertas. Y aparte usas como algunas, como si fueran keywords, si se quiere, que son claves a la hora del desarrollo de talento. La palabra impacto. ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Cómo te sentiste con esta situación? Son todas preguntas abiertas que invitan al otro a la reflexión. Y entonces ya no es, bueno, nos sentamos a hablar de tu desarrollo, del desarrollo de tu talento, y entonces los indicadores no, simplemente es una charla muchísimo más poderosa que lo que tiene como outcome es que la persona sale y se queda pensando, bueno, pues me di cuenta de que me falta una herramienta, o me di cuenta de que voy bien por acá, o de que no es esto lo que quiero, pero siempre delimitado en la cultura. Pero entonces, decime, tengo una pregunta, pero si no Solo por complementar, que esas keywords en definitiva las hemos co-creado juntos. O sea, tú sabes que si, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, hemos pactado que afrontar los retos como oportunidades es un comportamiento que queremos para el equipo y que lo queremos desde que una persona entra en prácticas hasta para el VP del área, queremos ese comportamiento, evidentemente mucho más evolucionado,
Pero si hemos pactado eso, cuando yo te hable de eso no te va a sonar chino. Tú sabes de lo que estoy hablando. Y oye, y igual te estoy dando un feedback porque en un momento, bueno, vamos a hacerlo en positivo, porque ante un reto en concreto no solo te has enfocado en solucionarlo, sino que has buscado nuevas soluciones, has aprendido cosas por el camino, lo has compartido con el resto del equipo, habéis co-creado algo juntos que de repente lleva a la organización a otro nivel. Ostras, pues hay que reconocer, ¿no? También eso al final. Todo este tipo de cambios culturales, porque al final es un cambio cultural, pasa mucho por 3 etapas muy sencillas, ¿no? Que es, oye, vamos a pactar un idioma, ¿no? Que nos sea útil, vamos a promocionar ese idioma y los comportamientos que están relacionados con ese idioma, y luego vamos a intentar que sea el propio equipo el que lidere ese idioma. Que no lo lideren los managers, porque si no, entonces, pues bueno, volvemos un poco al contexto tradicional. Tal cual, me parece interesante lo que decís. Y también, ¿sabes qué, José? Me pongo a pensar un poco, si el primer paso a la hora de hablar esta nueva modalidad de desarrollo de talento sería dejar muy, muy en claro cuál es la cultura a la que la persona se está uniendo, también un poco lo que pienso es desarrollar las cosas que se necesitan en el momento presente en el que se está viviendo. Antes era como, mandamos a toda la empresa un curso de liderazgo, mandamos a toda la empresa un curso de no sé qué cosa. Decís, bueno, a ver, lo necesita en ese momento, hagámoslo un poco más tailor-made, en el one-on-one vos podés ver, y quizás si una persona necesita algo puntual, no sé, podés recurrir a un libro, a un podcast, a una persona, ¿no? Y decir, bueno, te sirve en este momento de tu vida para esta situación que estás viviendo, y después seguramente, o sea, el conocimiento, o sea, siempre es acumulativo y siempre nos da mayor poder de decisión. Entonces, igual formamos a la persona para otra situación más allá de Factorial o Fresh People, ¿no? Bueno, y no en vano, puntos como el liderazgo situacional están cogiendo muchísima relevancia en este tipo de organizaciones, ¿no? Porque es que cambia tanto, pues que según el momento, según la situación, pues hay que adaptar una serie de liderazgos. Pero creo que se ha mitificado mucho, por ejemplo, el tema del liderazgo, ¿no? De figuras concretas. Creo que eso es un poco de la etapa anterior en la que venimos viviendo, y ahora se está abriendo una nueva etapa, que es la etapa del equipo. Entonces, si estamos en esa etapa, ¿qué sentido tiene que nos pongamos a decidir sobre el equipo las cosas? Veamos, creemos contextos donde el equipo alcance el nivel de conciencia suficiente para tomar sus propias decisiones sobre cómo desarrollarse. Vale, se escucha lindo, pero yo te quiero hacer una pregunta. Yo hago muchísimas entrevistas a la semana, ¿vale? Y lamentablemente es una situación que se está viviendo a nivel mundial. Mucha gente se ha quedado sin trabajo a causa de la pandemia global y todo esto, ¿no? Entonces, cuando vos querés evaluar, vos decís, vale, pues el primer paso es identificar que esta persona sea un match con mi cultura. Pero ¿qué tanto lo podés evaluar cuando la persona realmente necesita un trabajo? Y en la entrevista, entonces, a ver, es un momento difícil, no sé cómo ponerlo, ¿no? Pero vos estás intentando evaluar que haya un match, pero esa es tu necesidad, y la necesidad de la otra persona es conseguir un trabajo lo antes posible, ¿no? Entonces hay personas que sí tienen la capacidad y se ponen a pensar y dicen, pues hago match o no con esta empresa, pero hay otras personas que no. ¿Vos cómo manejas esta situación? ¿Hablamos ahora de recruiting o estamos hablando como parte del proceso de desarrollo, o ambos? Siento que se conectan, porque cuando hablamos de desarrollo de talento, decimos, vos me dijiste, el primer paso, ¿no? En las nuevas tendencias es que la gente esté dentro de la cultura. Entonces yo pienso, ¿cuál es el primer punto de contacto? O sea, más allá de todo lo que puedan ver en el Careers Page, videos y demás, el primer punto real de contacto entre dos personas es la primera entrevista. O sea, que ahí ya estás hablando sin querer o tocando desarrollo de talento. O lo que leyó previamente en la oferta, o lo que leyó que la empresa comunicaba, ¿no? Que sé que tuviste aquí a Tony Jimeno y él lo explicaría súper bien. Pero sí. Evidentemente, cuando muchas veces se habla de crear grandes equipos o desarrollar equipos, al primer lugar donde miras es qué pasa en el reclutamiento, ¿no? Cuando miras ahí, de repente descubres muchas cosas, ¿no? Pero es complicado, evidentemente es complicado, ¿no? Y creo que todos nos estamos encontrando que ahora a todo el mundo casi que le parece bien cualquier cultura y oye, venga, va, yo lo que quiero es currar, etc. Pero tenemos que intentar, como sea, dar un paso más allá. Hay preguntas, hay métodos, hay intuición, hay talento en los equipos de HR para entender eso, y tenemos que intentar medir de alguna manera cuán esta persona se acerca a la cultura. Nosotros hacemos cosas como, oye, en medio de la conversación, oye, recomiéndame un libro
alineado con este valor, que yo soy muy teatrero, ¿no? Entonces pues le digo, oye, mira, imagínate que tú estás lo normal, ¿eh? Que estás haciéndote una caña con un amigo y le dices, quiero que te desarrolles en este valor. ¿Qué tipo de libro me recomendarías? ¿O qué película? ¿O para qué, no? Y de repente pues ahí descubres, entre comillas, porque tampoco somos nosotros personas superiores a nadie que podamos adivinar o leer la mente, pero puedes ver una serie de puntos, ¿no? Que quizá conectan o no conectan. Cuando están dentro de la organización, ahí pues quizá tienes que plantear de otra manera. Una de las cosas que nosotros hacemos mucho es ayudar a la empresa a que cree momentos donde se habla de cada uno de los valores, vemos películas, vemos libros, generamos círculos de discusión, pero de forma no de un workshop con fuegos artificiales maravillosos, sino, oye, una conversación de 5 personas en la que dedicamos 10-15 minutos a hablar sobre este valor y nos llevamos una cosa... Algo real, ¿no? Algo real, algo replicable en la vida misma. A mí algo que me sirve mucho en las entrevistas es bajar la entrevista, o sea, es que ya hasta la palabra entrevista, esto de el que entrevista y el entrevistado, ya me empieza a hacer ruido, o sea, es una charla informal entre dos personas que tienen un mismo interés en común, entonces eso se puede replicar a cualquier otra cosa de la vida y digo, hablemos de tú a tú, contame quién sos, contame lo que quieras compartirme de tu vida en tu tiempo libre, qué valores son importantes para vos, o luego les pregunto cuál es el tipo de líder que a vos te hace sentir más productivo, ¿no? También para ver si hay un match con esta persona, o sea, hay cosas que se pueden hacer para identificar si la persona realmente va a formar parte de la cultura o no. Se requiere de pensar un poco, o sea, no es aventarse así a la entrevista, sino preparar un poco, a ver, ¿de qué equipo estamos hablando? ¿Cuál es el manager al que esta persona va a reportar o con quién va a trabajar en equipo realmente? Y validar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo siempre digo... Nosotros los que trabajamos en selección de personal o en recursos humanos, o sea, no tenemos la verdad última de las cosas y también nos podemos equivocar. Lo único que hacemos es intentar achicar el margen de error, pero por el bien de la empresa y por el bien de la persona. Porque la verdad es que a nadie le gusta entrar en un trabajo y a los 2 meses decir, no, me equivoqué, va todo de nuevo. No, pues es que no vamos así por la vida porque no somos productivos y tampoco, no sé, no lo encuentro como cómodo ni siquiera. Evidentemente. Es un hito, ¿no? Y es un hito que hay que conseguir, que cuanto más capaces seamos de conocer mejor a la gente que se une al equipo, pues mucho mejor. Creo que hay una parte importante que es tener un buen proceso, más que, o sea, las entrevistas, etcétera, están bien, pero creo que es importante tener un buen proceso donde se vayan quemando etapas y se vaya entendiendo un poco la globalidad de la persona con su perfil de experiencia, con su perfil de habilidades, etcétera, y cómo encaja en el puesto, ¿no? Creo que esa es clave. Pero es que está todo cambiando mucho y a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente una de las discusiones que tengo últimamente, que es que a mí me encantan los perfiles que te contestan depende, al 80% de cosas. Entonces, bueno, ¿y cómo harías no sé qué? Oye, pues depende, porque y cuando yo me pongo en su lugar digo, es que yo también diría depende, o sea, dame muchísima más información si quieres que te responda a esta pregunta, porque no te voy a dar una respuesta baladí, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Creo que como tú decías, ya no son entrevistas, son conversaciones, y ligándolo un poco con lo que estamos hablando de desarrollo del talento, es la piedra básica sobre la que luego puedes estructurar todo. Si, por ejemplo, para ti es importante que los equipos crezcan, se desarrollen, busquen nuevas formas de hacer las cosas, pon mucho ojo en cómo esa persona ha hecho eso en el pasado, cómo lo quiere hacer ahora, incluso cómo lo hace durante el proceso, ¿no? Que creo que es una de las claves. ¿Cuánto ha aprendido durante el proceso? Claro, para eso tienes que tener un buen proceso donde des mucha información, esa información esté estructurada, haya una serie de retos a cumplir, etcétera, ¿no? Tal cual. Dijiste, solo un comentario, que dijiste la palabra depende, automáticamente pienso en que es una persona flexible mentalmente, porque no te está diciendo ni blanco ni negro, te dice depende de la situación. Una respuesta que me gusta, ¿eh? Claro, o básicamente también es que es una persona muy experta, entonces te dice, bueno, depende, dame más contexto, ¿no? Tal cual, o sea que busca más información. ¿Ves como con pequeñas cosas esto que decimos como keywords? Creo que sería genial poder compartir entre más personas de recursos humanos estas cosas que nos sirve a cada uno. Vale, y te hago una consulta, o sea, volvemos al tema, es que para mí desarrollo de talento se relaciona todo con todo lo que estamos hablando, ¿no? Entendemos un poco el punto inicial, entendemos que tiene que haber un onboarding clave, y después vamos otra vez a los one-on-one estos distintos de los que estamos hablando de lo que fue el approach siempre tradicional. Ahora, ¿cómo
¿Cómo haces que un comité directivo que ha trabajado siempre con un performance review, con el típico modelo de desarrollo de talento, digamos, a la antigua, compre o entienda, porque comprar me suena feo, pero entienda la necesidad de este cambio y realmente diga, vale, pues lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo explicas el impacto sobre el negocio de esta nueva forma de approach? Yo creo que hay una cosa en la que hay que ser intransigente, o al menos yo lo soy, y es decir que el otro no funciona. Lo otro es claro, aparentemente es muy claro. Lo otro es estandarizado, aparentemente es estandarizado. Lo otro te da una seguridad de que has construido algo que más o menos parece que tiene un principio y un final. Sí. Pero para la vida real, en la que no estamos hablando de cosas que tienen principio y final, no estamos hablando de claridad en el entorno, estamos hablando de adaptabilidad, de desarrollo, de crecimiento, de pivotar ideas, de que nosotros estamos trabajando con organizaciones que estaban dedicándose al turismo y de repente movieron su modelo de negocio para encontrar nuevas formas de dedicarse a otras cosas que les permitiesen ir generando ingresos y ir desarrollando su actividad. En ese sentido, evidentemente, lo otro no es útil, simplemente no es eficiente ni es eficaz. Y es así, entonces, alguien tiene que decir esto, cuanto más lo digamos, más fácil será, pero también hay una parte de que el management tiene que entender qué quiere qué quiere para su organización. Y al final, esto es así, el rol tradicional de management en este tipo de contextos de desarrollo tradicionales es de jefe, es muy paternalista y es de profesor o profesora. ¿Vale? Yo te voy a enseñar el camino, yo te voy a decir, yo te voy a hacer, con una particularidad, que la compañía es dueña del desarrollo y el manager como que ayuda o hace una serie de procesos dentro de esto. Claro, es que no tiene nada que ver con lo que queremos que sean nuestros líderes actualmente, ¿no? En un contexto mucho más moderno, es que no sé qué palabra utilizar, pero más alineado con el siglo en el que vivimos. Queremos de nuestros managers que sean coaches, que sean parte del equipo, que reten al equipo y que su posición de líder esté más relacionada con traer visión al equipo que con sacar otro tipo de objetivos, ¿no? Donde él se posiciona fuera del equipo. O sea, lo que queremos es, oye, trae visión para que nosotros nos desarrollemos y crezcamos. Y ahí tiene sentido. Y claro, en ese contexto, quien es dueño del career development no es la compañía, es el individuo que decide si quiere o no quiere desarrollarse y el manager le ayuda, ¿no? Entonces cambia bastante este contexto. Tal cual, y tampoco endiosar al manager, o sea, puedes tener un manager muy junior que igual y no sabe todavía cómo manejar la situación, entonces también me parece importante mencionar que de cara a esta nueva modalidad de desarrollo de talento tenés que capacitar muy bien a las personas, o sea, para mí en un one-on-one hay 3 cosas claves, ¿no? O sea, estás potenciando en un one-on-one encarado en lo que es desarrollo de talento, ¿no? Potenciar claramente a la persona, sus aptitudes, su carrera profesional, motivar a la persona dentro del reto en el que está y también retener el talento, ¿no? O sea, son 3 cosas importantes. O sea, quiero que crezcas, quiero que estés contento y quiero que te quedes conmigo, claramente. Quiero que podamos empezar este camino y seguirlo por mucho tiempo más. Vale, entonces, no cualquier persona tiene quizás los conocimientos o las herramientas básicas para poder manejar estos 3 aspectos. Primero te pregunto, ¿crees que estos 3 aspectos, desde tu punto de vista, está bien? ¿Agregas algo, quitas algo? Y segundo, ¿qué herramientas básicas debería de tener un manager para manejar un one-on-one de este tipo? Yo alinearía todo lo que tú has dicho con el negocio, ¿vale? Diría, al final, creo que HR, people, cultura, como queramos llamar a nuestra área, tiene que dar un paso adelante en el negocio. Con lo cual, si todo eso no está linkado en el negocio, pues no se vuelve tan importante, ¿no? Y esto creo que todos lo vemos bastante evidente. Entonces, todo eso tiene que estar linkado con el negocio. Y a partir de ahí, evidentemente, hace falta unas habilidades. ¿Todo el mundo las puede conseguir? Ostras, todo el mundo puede hacer ciertas cosas en mayor o menor medida bien. Entonces, tiene que querer, ¿no? Pero hay margen de mejora en todo el mundo. O sea, nosotros nos encontramos con managers que no es que sean mejores o peores, sino que han tenido unas oportunidades, unos contextos y unos niveles de conciencia y entonces actúan en base a eso, ¿no?
Pero cuando tú ofreces otras oportunidades, otras posibilidades, muchos de esos managers de repente empiezan a crecer mucho. Porque recuerda que esto ya no va de solucionarle la vida a nadie, que es un poco lo que pasaba en el contexto tradicional. Esto va de tener buenas conversaciones, crear contextos, abrir posibilidades, y en ese tipo de cosas se puede ser líder sin que te hayan dado un rol de líder dentro de la organización, que es algo a lo que tenemos que ponernos mucho foco. ¿Qué significa ser líder? Para mí ser líder es comportarte de una manera concreta, ¿no? Que luego hay unos que tienen el rol y hay otros que no, pero en equipos que han evolucionado mucho y que han entendido que el equipo y los valores que unen a ese equipo es lo importante, hay muchos líderes que no tienen el rol de líder. Y por ejemplo, si hay un conflicto, se ponen las cosas encima de la mesa. Si la relación se deteriora, llega una tercera persona a tratar de reparar esa relación, no por sacar un interés personal o un interés de, oye, es que es la única manera de conseguir el objetivo, sino porque es la naturaleza del equipo, es lo que va a permitir la sostenibilidad del equipo. Y claro, cuando un equipo entiende eso, pues evidentemente se vuelve mucho más efectivo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo considero que en líneas generales hay muchas cosas del management que se pueden hacer. Si luego pues pensamos en cosas más inspiradoras o tal, pues igual hay gente que se siente más cómoda y gente que menos, pero no perdamos de vista que va a haber individual contributors que van a ser clave para la organización, y que hay que desarrollarlos, hay que darles espacio, hay que permitirles crecer, porque esa persona puede tener un impacto brutal dentro de la empresa. Tal cual, y también me parece importante ayudarlos a descubrir si es realmente el lugar en el que están, en donde creen que van a crear la mayor cantidad de valor, pero para ellos mismos como ser humano, no solo para la empresa, o si creen que definitivamente, porque me ha pasado ver un montón de veces y seguramente a vos también, personas que anhelan muchísimo tener una posición de manager, pero que cuando llegan a esa posición igual y se dan cuenta de que no tienen el nivel de inteligencia emocional suficiente para lidiar, claro, o sea, tenés 15, 20 personas a cargo y son 15 o 20 vidas que están influidas constantemente por millones de cosas, más allá de lo profesional, y uno tiene que aprender a lidiar, a gestionar esto, y siempre, ¿no? O sea, poder motivar, pero motivar en general, no solo en el trabajo, sino también en la vida, o sea, poder guiar un poco. Y hay gente que dice, no, ¿sabes qué? This is not for me. Y yo creo que no hay nada más sano cuando alguien te dice eso que decir, genial, busquemos un lugar en el que te sientas cómodo, a menos que quieras convertir esto en un reto, ¿no? Porque hay dos opciones, o me abro o mejoro para estar a la altura. No sé qué pienses vos. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que en el contexto tradicional todos tenemos la sensación de que parece que tú renuncias a algo a cambio de subir, porque solo existe desarrollo vertical en estos contextos, de subir, ¿no? en esa jerarquía de la organización. Y vas renunciando a cosas a cambio de otras, habitualmente extrínsecas, que parece que, bueno, tienen mucho sentido o que has aprendido, te han enseñado qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, es que simplemente no es eficaz en la actualidad. En la actualidad, si de repente hay una persona que tiene un performance excepcional y que también tiene un muy buen potencial, y que esas dos cosas están balanceadas y que genera confianza en el equipo, pues igual tiene mucho sentido que le evolucione, ¿no?, a una posición de management. Pero igual, dentro de esa posición de management, pues de repente descubre que no es lo que le interesa y no tiene por qué perder, entre comillas, esa posición, ¿no? Sino habrá que encontrar nuevos lugares, nuevas formas. Pero lo que también tiene mucho que ver en todo esto es que midamos esas dos cosas, performance y potencial, confianza, etc. Porque cuando tú mides todo eso, y cuando medir no hablo de poner puntos, sino de tener en consideración en todo el proceso de vida o todo el camino de esa persona dentro de la organización, es mucho más fácil que entiendas qué personas van a poder tener un buen desempeño gestionando equipos y cuáles pues les va a costar más, ¿no? Independientemente de que tengan un performance brutal. O sea, el típico caso, ¿no?, de la persona que está en un área comercial y tiene un desempeño o un performance espectacular, pero que cuando tú pones en valor otro tipo de cosas, sabes que que probablemente no sea la persona. Y luego hay una tercera cosa que no hemos hablado, que es preguntar. Oye, ¿tú quieres liderar un equipo? ¿Te apetece? ¿Quieres vivir una experiencia de 3 semanas liderando un equipo a ver si es lo que te mola o no? Porque muchas veces, y nos pasa mucho a la parte de people, tomamos decisiones sin preguntar. y
Y quizá cuando le preguntamos a estas personas, oye, pero ¿a ti qué te apetece? Tal cual. Ahí cambia absolutamente todo. Tal cual, es un enfoque muchísimo más humano, ¿no? De lo que estamos hablando, me da la impresión a mí. Es que, ostras, de alguna manera el desarrollo del talento antes era, yo te doy seguridad, ¿vale? En este career path, yo te doy seguridad y tú me das compromiso, ¿vale? Y era una transacción así. Tú me vas dando una serie de cosas, vas asumiendo una serie de conocimientos que te permiten aumentar de nivel, me das más de tu compromiso y yo te doy más seguridad. Y ese era el acuerdo, ese era el acuerdo que existía, ¿no? Y ahora no, ahora lo que hablamos, primero porque muchas de las organizaciones tampoco tienen unos recursos brutales, ¿no? Pero aún así lo que hablamos es, oye, de mejorar tu flexibilidad, tu capacidad de aprendizaje, impacto, desarrollo personal, desarrollo profesional, incluso aumentar tu empleabilidad, ¿no? Igual te voy a decir algo, José, ¿eh? Que para mí no importa el budget que vos tenés, o sea, siempre se pueden hacer cosas, y más hoy, estamos hablando del año 2020, no hay excusa, es que tenés libros, es que tenés, o sea, vale, perfecto, no puedes comprar el libro, pues te vas a la biblioteca, está cerrada la biblioteca, pues buscamos una versión online de un video, de un podcast que lo explique, o sea, realmente yo creo que no hay excusas para quien quiere crecer hoy, ni lo hubo nunca, pero hoy tenemos muchísimo más acceso a la información y a personas y a referentes en todas partes del mundo que quizás hace 50 años no me podía dejar influenciar por alguien que me decía algo en japonés porque no tenía ni siquiera la forma de escuchar a esa persona, y hoy lo escucho en el momento en el que lo está diciendo con traducción simultánea. Es como, dale, o sea, tenemos todo para mejorar como seres humanos, como personas, como profesionales, tipo, ¿qué estamos esperando, no? Un poco siento, a mí me genera como ansiedad todo esto, porque... Bueno, pero hay que respetar la naturaleza de cada persona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en contextos de rápido crecimiento o en contextos muy ágiles, pues la propia cultura de la organización va a haber a personas que les pida que o crecen o salgan del equipo, ¿no? Pero no va a ser algo muy orgánico, va a suceder simplemente. Y esto que vos decís me parece súper importante, alineado un poco a la cultura en la que estás, ¿no? O sea, quizás en una empresa tradicional, cuando hablas de un ramp-up period para un equipo de sales, pues normalmente se dice, bueno, pues el tiempo promedio le sumás 90 días. En una startup, por ejemplo, pues no es así, ¿no? O sea, no tenés esos tiempos. Entonces, todo depende, ir acomodando un poco. O sea, creo que es súper útil tener un montón de teoría para poder saber qué me sirve, qué no me sirve, qué tomo y también un poco cómo voy creando cosas nuevas. A mí hay un tema, te hago una pregunta, hay un tema que me quita bastante el sueño últimamente, que es esto de desarrollo de talento, va muy de la mano de performance, vos lo acabas de mencionar, ¿vale? Pero entonces, con esta nueva mirada, yo no encuentro realmente algo de todo lo que se haya escrito o se haya hecho de performance que esté realmente adecuado a esto. Creo que la aproximación más certera serían estos one-on-one en donde hay mucho coaching y mucho mentoring. Quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, yo creo que es eso, creo que la Ninebox Matrix es una herramienta brutal para esto, bien utilizada y bien implementada, evidentemente, pero al final lo que tenemos que asumir es que además una súper experta en el mundo de HR como es Emma Giner lo dice perfecto, dice hay que asumir la simplicidad de las cosas, ¿no? Y a veces lo simple es brutal, ¿no? Y estas cosas, pues cuanto más simples sean, más fáciles de utilizar van a ser y mayor impacto van a tener dentro de las organizaciones. El otro día hablaba con un manager excepcional, una persona pues, que ha escalado equipos de 300, 400 personas en todo el mundo, que ha aprendido muchísimo, ¿no? De esos aprendices constantes, padawans, que digo yo, que siempre están tratando de saber algo más. Y me decía, claro, es que se pone mucho foco sobre cómo desarrollar las habilidades de liderazgo en todo el mundo. Y dice, y a mí lo que siempre me ha sido útil es contratar a gente que quiera liderar, ¿no? Que tenga este interés dentro, que sea buen conversador. Y claro, entonces dicen, ostras, es que tú ayudas a la gente a que luego sean grandes líderes. Y dices, bueno, esa es una posibilidad. La otra es que ya lo fueran, ¿no? Desde hace mucho tiempo y simplemente se han seguido preparando para ello, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que nos estamos dando cuenta es que las cosas tienen que ser simples, tienen que ser útiles. Y a partir de ahí, oye, pues tratar de bajarlas a la cultura. Lo que no tiene ningún sentido es
montar one-on-ones, montar una serie de valores, montar unas laderas de comportamientos, montar todo eso y que eso esté en un lugar y la cultura esté en otro lugar. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Y que cuando nos ponemos en el one-on-one somos gente que le importa el desarrollo y cuando salimos de la sala ya no somos gente que le importa el desarrollo. Eso es lo que no tiene absolutamente ningún sentido. O crear cosas que están muy lejos de la cultura. Pues quizá si de repente, porque esto sucede, nos hemos visto, porque no hemos sabido hacerlo mejor, que nuestra organización está en una cultura que es la que no es la que queremos, o de repente hemos tenido un eureka y decimos, ostras, esto no es lo que quiero para la organización. Claro, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos estar y que sigan ya en esa cultura? No, habrá que hacer cosas, ¿no? Pero esas cosas tendrán que tener foco en ayudar a la gente a transicionar a otro tipo de comportamientos, a valorar otras cosas, a conocer otros modelos y luego crear procesos o contextos que estén alineados con esa cultura, sea la que sea. Porque probablemente habrá compañías que lo tengan que aterrizar de una manera y habrá compañías que lo tengan que aterrizar de otra totalmente distinta cuando el núcleo, el core al final es el mismo, ¿no? Que es provocar conversaciones con un contexto concreto, con un idioma concreto y que de esas conversaciones haya pactos que permiten el desarrollo. Tal cual, me encanta, estamos tan alineados que cuántas veces dijo Mariano tal cual en los últimos minutos es tal cual, pero es que sí, es tal cual lo que vos estás haciendo otra vez. Y ¿sabés qué? Quiero agregar algo que para mí es importante. Yo estoy en un equipo de people, soy psicóloga, soy coach, entonces hago mucho coaching con los managers, tanto en Factorial como en los lugares en los que he estado. Y me parece súper importante poder compartir esta información que tenemos, todo esto que hemos estudiado y por lo que hemos pasado. Yo intento enseñarles a los managers, o sea, cuál es, digamos, la manera de preguntar correcta, ¿no? Porque la pregunta tiene que ser abierta y no tiene que ser cerrada. Y después, que no cualquier pregunta te abre la puerta que vos necesitas. Hay preguntas que se enfocan a, vale, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir tal o cual cosa? Y hay preguntas que se enfocan al análisis, hay preguntas que solamente retrospectiva, ¿entendés? Entonces, darles estas herramientas me parece súper importante porque pues nadie nace sabiendo y preguntar es todo un arte. De hecho, estudias para eso, ¿no? Durante un montón de tiempo. Pues poder bajar esto a cosas más concretas que usen los managers en el one-on-one para mí es clave. Sí, incluso para mí uno de los síntomas de éxito es cuando hay distintos managers o personas que hacen one-on-ones o líderes que de repente se sientan a hablar y discutir cómo es la mejor manera de enfocar ciertas cosas, pero no perdamos de vista que por qué no en esas conversaciones pueden estar también otras personas del equipo y puede ser una conversación informal en la que, ostras, pues mira, ante esta dificultad yo lo enfocaría de esta manera, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Porque así es como realmente vamos a crecer, entendiendo distintos puntos de vista, formas de ver la misma realidad. Bueno, pues ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? A esa simplicidad de las cosas orgánicas, de las cosas que suceden, que es donde realmente hay impacto, ¿no? Valga la redundancia. Sí, y cuando un manager te dice, el otro día me decía, ¿no? Una de las chicas, esta pregunta que me enseñaste la apliqué en un aspecto personal de mi vida y yo dije, yeah, we did it, ¿sabes? O sea, como está trascendiendo mucho más de lo profesional y está generando valor en otras áreas de la vida. José, yo podría estar con vos hablando eternamente, te lo digo siempre. Para cerrar un poco, me parece que dijiste algo súper importante que espero que haya quedado muy claro, que entonces, cuando hablamos de desarrollo de talento, hoy hablamos, y decime si me queda algo afuera, ¿no? De tener muy clara cuál es la cultura en la que esta persona se va a desarrollar, entender yo quién soy como empresa y cuál es mi propuesta de valor, buscar personas alineadas a mí en este sentido. Obviamente, una vez que la persona está dentro, escuchar a la persona, entender qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuáles son sus retos. Si no lo sabe, pues ayudarlo a descifrar esto a través de conversaciones específicas. Que dijiste algo que ahora se me fue, porque estábamos hablando de potenciar, motivar y retener, pero vos agregaste algo que me encantó. Alineado con el negocio, ¿no? Si no... Alineado con el negocio. Clave, esto lo sumo, ¿no? O sea, que entiendan el impacto en el negocio de todas las cosas que suceden en el día a día. Que básicamente, si lo llevas a un nivel como un poco más abstracto, es entender el sentido, ¿no? O sea, el sentido de lo que estoy haciendo. No quiero estar acá 9, 10, 11 horas, 8, las horas que trabaje al día y que pasa el tiempo como ¿por qué no? Se me pasa el día y quiero que tenga un impacto. O sea, también quiero entenderlo yo como ser humano, como contribuidor individual, como vos decís, ¿no? Sí, y yo quizás añadiría un factor más que es la libertad. Es decir,
no tenemos que obligar a la gente a crecer o a crecer hacia lugares que no son los que probablemente les interesen. Por eso yo insisto tanto en crear el espacio, crear la cultura, dar la oportunidad, generar el valor para que eso suceda, ayudar, acompañar, ¿vale? Pero el dueño o la dueña de su desarrollo es el individuo, que a través de ese desarrollo tendrá la oportunidad de contribuir al equipo y por tanto el equipo podrá tener un mayor impacto. Pero el dueño es el individuo. Otra cosa es que la organización pueda o no pueda asumir que haya personas que se quieran desarrollar más, menos, pero luego hay otro concepto que es ¿hacia dónde? Porque imagina, Mariana, que tú estás en un one-on-one conmigo y yo te digo, y tú me preguntas, ostras, José, ¿dónde te ves dentro de 3 años? ¿No? Que es una pregunta así muy típica de este tipo de cosas. Y yo te digo, ostras, pues mira, me imagino montando mi propia empresa, porque es lo que me hace ilusión. Claro, ¿qué pasa? ¿Ya no te desarrollo? Porque me has dado esa respuesta. ¡No! ¡Al contrario! Más que nunca te ayuda a que te conviertas en ese profesional que querés ser, 100%, si sabemos que todo es por tiempos en la vida. Perdón, seguí, que me emocioné cuando me dijiste eso. Ahí es por donde voy, ¿no? Busquemos el camino para que ese crecimiento que nosotros te podemos aportar para que tú cumplas ese objetivo, además, deje muchísimo valor dentro de la organización. Porque evidentemente, si quieres liderar un equipo en tu propia empresa y quieres empezar una empresa desde cero y de repente pues tienes unas carencias en, no sé, en marketing de contenido, por ejemplo, ostras, pues probablemente cada cosa que te dé de conocimiento o posibilidad relacionada con el marketing de contenido o con la gestión de equipos, lo vas a coger como oro, porque al final le vas a ver el valor más que nadie, ¿no? Y creo que hay muchas veces que estudiamos para aprobar, ¿no? Y que cuando se entiende el sentido de lo que se hace, entonces estudiamos para aprender, ¿no? Como un poco en el colegio. No sé si viste un capítulo de Los Simpson, y con esto ya me callo, Mariana, donde los profesores se ponen en huelga y claro, de repente pues Lisa no puede ir al colegio y Lisa está todo el rato pidiéndole a su madre, por favor, evalúame, y al hermano y a todo el mundo, evalúame. O sea, al final parece que en las organizaciones hemos creado ese tipo de contextos. ¿Tú qué nivel eres? ¿Tú dónde tal? No, es que eso no es lo importante, ¿sabes? Lo importante es que me he ido desarrollando, he vivido esta experiencia y a partir de ahí aporto valor, contribuyo, crezco, impacto, porque si haces eso, tú, parte del rendimiento probablemente crezca y tu parte del potencial y de confianza evidentemente va a crecer. Y aparte tu engagement con la empresa, o sea, estoy trabajando en un lugar que me está ayudando a cumplir mi sueño de acá a 3 años, a la vez que genero valores como... Así sí que vale la pena, que da gusto, ¿no? Te levantás a una vida que tenés ganas de vivir. Yo soy como ferviente, no sé, como... Siempre digo esto cuando hablo con la gente, levántate a un trabajo y a una vida que quieras vivir. O sea, y si no te está convenciendo lo que tenés frente a vos, pues cambiemos las cosas, mejorémoslo. Yo creo que el podcast se puede llamar José hablando de desarrollo de talento y Mariana contestando. Tal cual. Es que estamos súper alineados. José, te agradezco un montón. Me encanta siempre hablar con vos y estoy feliz de que hayas venido a este podcast hoy. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y obviamente a todas las personas que lo están escuchando, cualquier comentario que nos quieran hacer nos pueden escribir y nosotros con gusto vamos a contestar. José, mil gracias, sos un genio. Gracias a ti, Mariana, y a Factorial, a todo el equipo por invitar. Al final hablo yo, pero hablamos en representación de Fresh, de todo el equipo que es el que permite, ¿no? Ir viviendo experiencias, aprendiendo, creciendo todos juntos. Y en nombre de todos ellos y en el mío, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, José. Estamos al habla.